El hombre siempre ha tenido a lo largo de toda su existencia miedo, ha temido a lo que no puede dar explicación. Es como un mecanismo de defensa innato. Es lógico que un lugar capaz de esconder los más oscuros secretos sea el foco principal de leyendas y mitos. Los mitos acerca de los bosques existen desde que el hombre descubrió que este era un lugar oscuro y desconocido. Lo que puede ocultar la extensa y frondosa arboleda de un bosque puede ser tan hermoso como horrible. Muchas cosas pueden aguardar agazapadas en las sombras de los árboles o tras un arbusto. Soy Javier Díaz. Bienvenidos a la jaula de Pandora. Empezamos. Audio Jungle. Y como cada programa, pues comienzo saludando, en este caso solo a mi compañero Óscar Díaz, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Solo a él, repito, porque el compañero Ricardo Rodríguez pues no ha podido estar hoy con nosotros y grabamos hoy sin él. Y antes de comenzar el programa, hoy también me gustaría mandar un saludo para una seguidora del programa, además, que también es mi suegra. Y rompiendo el tópico que suele haber con las suegras, yo me llevo muy bien con ella. Y tengo, además, mucho por lo que darle las gracias y también mucho que agradecerle. Así que desde aquí un beso muy grande para mi suegra, para Conchi Zafra. Los bosques siempre han atraído al ser humano. Los árboles y los bosques, probablemente o debido a su tamaño o por la longevidad de los árboles que pueblan el bosque, han excitaron en su época la imaginación de aquellos pueblos, incluso anteriores a la invención de la escritura, ¿no? Los bosques frondosos hubieron de parecer a estas gentes misteriosos, ¿no? Aquellos primeros humanos en los bosques, en los árboles, encontraron la forma de alimentarse, calentarse, abrigarse, hacer lanzas, arpones. Los árboles del bosque los transformaron en numerosos objetos, ¿no? Con el paso del tiempo surgieron leyendas y mitos que tenían como protagonistas a los bosques o un bosque.
sobre todo el interior de estos bosques. No solo se tenía a ciertos bosques, también había, no solo los temía solamente, también eran considerados bosques sagrados, mágicos o milagrosos. Se ha supuesto, por ejemplo, que las primeras civilizaciones mediterráneas realizaron talas en los bosques, ¿no? Fueron los primeros en realizar talas. Estas talas fueron además acciones religiosas, se piensa, quizás porque necesitaban ver mejor el cielo para poder ver las señales de esas entidades divinas que mandaban desde arriba. Bosques y árboles de estos asumieron características simbólicas, ¿no? y símbolos que representaban para esos pueblos pues, el valor, la resistencia, incluso la inmortalidad, ¿no? Fueron elegidos como, además, los bosques fueron elegidos como una especie de medio, de lugar donde podían comunicarse entre dos mundos, ¿no? Entre el mundo de los espíritus, de las divinidades y el ser humano. La tradición del bosque sagrado es a menudo, ahora también en nuestra época, está muy asociada con el secretismo y con los ritos de iniciación, ¿no? De ciertos grupos. Por ejemplo, tenemos que a día de hoy la UNESCO incluye varios bosques dentro de la categoría como sagrados, ¿no? Y por nombrar alguno de estos que UNESCO considera o tiene catalogados como sagrados, pues están el bosque de los cedros de Dios, que es el más representativo. Este bosque se encuentra en el Líbano y es uno de los principales bosques considerados sagrados a día de hoy. Los bosques, además, eran un lugar de reunión de brujas, de bandoleros o de aquellos que huían de la justicia, ¿no? Pero también los bosques están habitados por seres elementales. Seres elementales que cuidan del bosque, que lo protegen, son guardianes. Entre ellos, pues, depende del país, del folclore, de la zona. Pero podemos encontrar ninfas, hadas, sílfides, duendes y gnomos. Todos estos son encargados de vigilar, de guardar el bosque. Y también, ocultos entre las sombras, en esos bosques hay un gran número de seres, esta vez terroríficos, como el busgoso, el anjana o el cíclope, que son seres que es mejor no encontrarse cuando uno visita alguno de los numerosos bosques que pueblan el mundo. De la gran cantidad de bosques que existen, hay algunos que a día de hoy también están considerados como embrujados, encantados, porque suceden dentro de él cosas extrañas. Entre estos, pues, podemos encontrar el bosque estatal de Pocomoke. Este se encuentra en Maryland, Estados Unidos, cerca de la ciudad de Snow Hill. Allí, la gente de la zona, lo primero que dice es, te advierte una cosa muy clara: no debes adentrarte en el bosque una vez haya anochecido. Allí hay testimonios de personas que han escuchado bebés llorando, lamentos de mujer,
Entre la gran cantidad de historias que tiene ese bosque, de los hechos y sucesos que han ocurrido allí, quizás uno que destaca por encima del resto es el de una pareja que quedó atrapada allí, atascada con su vehículo en un camino. Ante la imposibilidad de poder desatascar el coche, de sacarlo donde se había quedado atrapado, tuvieron que pasar la noche allí, dentro del bosque. Cuando llevaban ya horas, el chico decidió aventurarse y buscar ayuda atravesando el bosque, dejando allí a la chica en el vehículo. La chica esperó dentro el regreso de su acompañante, y tras varias horas de espera, pues esta comenzó a escuchar una serie de arañazos y golpes. No eran muy grandes, ¿no? No eran muy estruendosos, pero sí se oían perfectamente y estaban encima del techo. Se oía algo sucedía encima del techo del vehículo. Cuando amaneció, la chica ya tuvo un arranque de valentía y decidió salir, solamente para observar encima del coche, encima del techo, atado por los pies, colgaba de una rama el cuerpo de su novio, además sin cabeza. El balanceo del cuerpo movía ligeramente los brazos que le colgaban a ambos lados del cuerpo a su novio, y los brazos apoyaban ligeramente encima del techo. Con el movimiento eran esos ruidos que ella había estado escuchando toda la noche. Aunque podéis imaginar qué sorpresa se llevó ella al ver ya el motivo de aquellos ruidos. ¿Qué te parece el caso? ¿Tú lo conocías, Óscar? A mí me suena, pero de una peli o algo de eso, haberlo visto. Claro, habrá muchas, así de ese... No, sí, estoy de acuerdo contigo. Pues fíjate, voy a lanzarlo, pero puede ser de leyendas urbanas, quizás, de las películas esas que hubo, la serie. Pues puede ser, no me acuerdo, pero vamos, sí, me suena de haberlo visto en película, una serie o algo así. Sí. A mí también me sonaba, la verdad. Yo creo que hay de este mismo multitud de versiones, seguramente. Seguro. Otro bosque es el Huayaya Bacia. Este bosque es ahora mismo el que se considera el más embrujado del mundo. Y también este bosque, Huayaya Bacia, es conocido como el Triángulo de las Bermudas de Transilvania. Está situado en las inmediaciones de la ciudad rumana de Cluj-Napoca. Y bueno, es muy... aunque no sé qué sucesos hay o ha habido o han ocurrido allí, sí, como digo, es considerado ahora mismo uno de los... o el más embrujado del mundo. Otro que tenemos, esta vez en Reino Unido, es el Derrit Gut. Este también llamado o conocido como el Bosque de los Gritos, muy curioso. Aquí encontramos que hay personas que han sufrido una ruptura en los tímpanos. Sí, difícil de creer, ¿no? Pero estas rupturas fueron causadas debido a gritos que procedían del interior del bosque. ¿Qué te parece, Óscar, el caso? Porque sí que tenían que ser, no sé, fuertes o... Es raro, sí, no, yo no lo había escuchado nunca. Es raro. En el bosque gritaba... Hombre, no se sabe qué. Los gritos procedían de dentro, del interior del bosque, pero yo creo que tenían que ser un volumen o una frecuencia para producir... Sí, también, para que te rompa el tímpano. Sí, o sea, increíble. Y no es lo único así a destacar que ha sucedido allí.
Otro suceso también bastante perturbador ocurrido allí es que en 1948 en el interior del bosque se encontraron 20 cadáveres en la misma zona, juntas, ¿no? Los 20 cadáveres juntos, y de estos 20, 11 eran niños, o sea, cuerpos de niños. Nunca se aclaró sí la procedencia, o sea, quiénes eran, pero no quién había acabado con sus vidas. Y dentro de nuestro país, España, pues también encontramos varios bosques, estos que podemos decir embrujados, ¿no? Y aunque ya en España queda lejos aquella leyenda que yo escuchaba de pequeño, esa de que una ardilla podía atravesar la península de norte a sur saltando de árbol en árbol, pues a pesar de que ya no lo pudiera hacer o no pueda hacerlo, todavía quedan muchos bosques, ¿no?, por donde perdernos y que visitar. Entre los más conocidos por sus sucesos, pues podríamos decir que son el bosque de Ozarreta, en el País Vasco, un bosque muy curioso donde las ramas crecen hacia el cielo en vez de lo habitual, ¿no?, que es horizontalmente. Y es tan espeso, tan frondoso, que la luz casi no llega al suelo. Es muy de lo espeso, ¿no?, que es este bosque. Otro, por ejemplo, esta vez en Navarra, en la comarca del Baztán, pues está ese también, conocido como el bosque de la comarca del Baztán. Aquí, aparte de un bosque muy misterioso y siniestro, también es muy famoso, puesto que allí se encuentran las famosas cuevas de las brujas de Zagarramurdi, y también el pueblo conocido como el pueblo de las brujas. Muy conocido debido ahora, en los últimos años, por la película, ¿no?, pero siempre ha sido famoso por esas brujas. ¿Sabéis, Oscar, un detalle? Que la palabra aquelarre se debe a este pueblo, a este suceso. En ese pueblo salió la palabra. Sí. Bueno, sí. Salió ahí, que lo... Sí. Nació ahí, fue acuñada, digamos, ahí. Pues no lo sabía. Y bueno, voy a contar un caso. Vamos a empezar con los casos. Ya hemos dado así un repasito a todos los bosques, más o menos. Hay tantos. En todos los continentes, yo creo. Bueno, todos no, menos la Antártida. En el resto siempre hay algún bosque con algo de misterio. Y voy a contar un caso donde el testigo, relata lo siguiente. Esto me sucedió cuando tenía 21 años y trabajaba como consejero de campamento para Camp Tommy, cerca de Nueva York. El lugar es básicamente un grupo de cabañas. Las cabañas tienen una separación entre ellas de media milla, por lo que evidentemente estás bastante aislado allí en medio del bosque. Una noche, alrededor de la 1 de la madrugada, me escabullí. Esto lo solía hacer a menudo para encontrarme con mi novia, que también estaba en el campamento. Se supone que no podíamos salir, no puedes salir de tu cabaña después de las 10 de la noche. Pero, como ya digo, yo habitualmente abandonaba mi cabaña para poder ver a mi novia. Estaba atravesando el bosque, como solía hacer, como de costumbre, cuando escuché un susurro y me detuve. Me detuve por curiosidad y comencé a investigar.
el susurro y los ruidos continuaban, ¿no? Yo, por lo que conozco la zona, es una zona donde suele haber osos y además pues otros animales, así que esperaba que esto es lo que me encontrara, lo que fuera aquello que estuviera haciendo el ruido. Pero de repente, de esos arbustos que yo miraba, saltó una cosa, no puedo llamarlo de otro modo. Era algo así como un humanoide de 1 metro de altura aproximadamente y me miraba fijamente. Estaba demasiado oscuro y no podía distinguir bien todas sus características, no lo podía ver bien por la oscuridad, pero sí que podía ver que él estaba de pie frente a mí, sobre 2 piernas, también tenía 2 brazos y básicamente se veía como una figura de una persona en miniatura. Era color negro, un color negro sólido. Si tenía ropa, pues no lo sé, no puedo distinguirla. Tenía curiosidad por saber qué era eso que estaba viendo, así que caminé hacia él. Y parece que se asustó y huyó hacia el bosque. Nunca olvidaré cómo eran los movimientos que hacía este ser cuando corría hacia el bosque para ocultarse. Eran mecánicos, parecían como los típicos movimientos de un robot. Nunca había visto nada que a 2 piernas, pudiera correr tan rápido. Y este hombre ya finaliza diciendo que él, por mucho que intentó buscar sentido a eso que vio, nunca lo había encontrado. ¿Qué te parece? Podría ser un duende, ¿no? Quizás. Sí, podría ser. Puede ser otra cosa. Bueno, pues vamos a irnos ahora a la sección sin resolver. Así que vamos con ello. Era la noche del 24 de diciembre de 1945. En casa de la familia Solder, el matrimonio y 9 de sus 10 hijos dormían plácidamente. A las 12:30 de la noche sonó el teléfono. Jenny, la madre, fue la que se levantó de la cama y descolgó el teléfono para ver quién era quien llamaba a esas horas. Esa persona que estaba al otro lado de la línea, era una mujer. Y Jenny no reconocía su voz. Esta mujer quería hablar con un hombre. Dio el nombre de este señor con el que quería hablar y Jenny simplemente contestó que no le conocía. Esa mujer que llamó, antes de colgar, según Jenny, rió de una manera extraña. Decía como tétrica y colgó. Bueno, Jenny no dio demasiada importancia a esta llamada, ¿no? Supuso pues, que se había equivocado al marcar el número y volvió a la cama a continuar durmiendo. Un estruendo inmenso, un golpe
despertó a Jenny de nuevo. Eran la 1 de la madrugada y un objeto, algo, había golpeado encima de la casa, en el tejado, y había hecho aquel estruendo, ¿no? Había producido aquel estruendo, y además ella luego escuchó cómo aquel objeto rodaba por las tejas del tejado. Bueno, volvió a dormirse, solo para media hora más tarde nuevamente despertarse. Esta vez por el olor que ella sentía, que olía a humo. El humo y el olor estaba inundando toda la habitación. Se levantó y fue a investigar, pues, el origen de aquel humo, de aquel olor. Abrió y miró en varias instancias hasta que descubrió la oficina de George, su marido, estaba en llamas. Además se fijó que las llamas eran más intensas alrededor de la línea telefónica y de la caja de fusibles de la casa. Ella corrió, avisó a su marido, a George, y avisó a sus hijos. Y ella, junto a su marido y 4 de sus hijos, lograron llegar a la calle. Antes de salir, ella cogió el teléfono y intentó llamar a los bomberos, pero no funcionaba. Entonces, tras salir a la calle, fue a casa de un vecino desde donde sí pudo ya llamar. George, el padre, descalzo, trepó por la pared de la casa y rompió una de las ventanas del ático donde estaban los hijos, otros de sus hijos que no habían logrado salir, y se cortó el brazo, pues haciendo esto, y además no logrando poner a salvo a ninguno de los hijos que estaban allí atrapados. Luego intentaron, con una escalera apoyada sobre la pared de la casa, subir, y tampoco dio resultado ni lograron nada. Entonces se les ocurrió, con los camiones que George, que el padre, tenía allí aparcados de su trabajo, acercarlos a la pared de la casa y trepar, usándolos para llegar a las ventanas del ático. Pero ninguno de los 2 camiones que allí había logró que funcionaran. No arrancaban. Extraño, puesto que había estado trabajando todo el día con ellos y funcionaban perfectamente. Entonces fue cuando finalmente se rindieron y vieron atónitos cómo su casa ardía con sus hijos, 5 de sus hijos dentro, todavía atrapados. Estuvieron viéndolo durante 45 minutos, puesto que los bomberos no llegaron hasta la mañana siguiente, cuando ya todo había acabado. Los bomberos, una vez allí, les dijeron que no habían encontrado entre las cenizas de la casa ningún cuerpo, ni siquiera indicios de que allí hubiera habido 5 niños atrapados, que el origen del incendio había sido a causa de un fallo eléctrico, de un cortocircuito, y que además el fuego fue tan intenso que podría haber incinerado los cuerpos de sus hijos. Los hijos que allí habían perecido, según ya los bomberos, tenían entre 5 y 14 años, ¿no? Y ya por los bomberos los declararon fallecidos. George, el padre, convirtió
la zona donde había estado su casa, pues una especie de monumento conmemorativo a sus hijos. Y durante los siguientes años, George y Jenny empezaron a creer que quizás sus hijos habían sobrevivido a aquel incendio. Contrataron un detective, colocaron vallas y ofrecieron además una recompensa por cualquier tipo de información que pudieran facilitarles y para dar con el paradero de sus hijos. Hubo numerosos sucesos esa noche del incendio, inexplicables, lo suficientemente inexplicables para que contribuyeran a pensar que quizás sí que sus hijos estaban vivos. Un testigo dice que en la noche del incendio vio una figura, una persona, fuera de la casa de la familia, que estaba arrojando, él dijo, bolas de fuego. No podía verlo con claridad, pero algo que tenía fuego, que estaba lanzándolos a la casa que luego se prendió fuego. Otro de los sucesos que esa noche pasó era que un extraño había robado un coche allí, en el vecindario, y además, una vez que la policía lo detuvo, fue acusado de haber cortado las líneas telefónicas de la zona. Para darle más motivo a los padres para pensar, abundan las teorías sobre qué pasó. Hay gente que dice que pudo ser una venganza contra los sordos por parte de mafiosos, quizá un posible extorsionador, del mismo modo que hubo numerosos informes de haber visto a los niños, de sus hijos, en otras zonas, y esto dio más ánimo a los padres para seguir buscándolos y creer en que sus hijos permanecían con vida y que realmente habían sido secuestrados. A mí también... ¿Qué te parece el caso, Óscar? Porque antes de dar con lo que a mí me parece raro de este caso, ¿tú qué crees? Hombre, yo para mí que debía dinero a alguien o algo de eso. Tiene toda la pinta. A ver, y vamos a empezar con las cosas, atar cabos. A las 12:30 llama una señora, una mujer, luego pregunta por alguien que no es de la casa, vale. Para saber si estaban. Puede ser, ahí lo dejo. A la 1 ella vuelve a despertarse y oye algo que ha caído sobre el tejado y rueda. Bien. Y otro testigo, por otro lado, dice que vio a alguien lanzando unas bolas de fuego, lo llama así, pueden ser cócteles molotov o algo parecido, sí, al tejado. Quizás los mismos que escuchó el estruendo, el golpe, ese objeto que cayó sobre el tejado, ¿no? Es eso que ella oyó. Claro. Bien, antes del incendio sí funcionaba el teléfono. Llamaron, cogió el teléfono. Una vez comienza el teléfono ya no. O sea, el incendio ya no funciona. Les cortaron el teléfono. Luego detienen casualmente a un hombre y le acusan de haber cortado las líneas telefónicas. Qué casualidad. Claro. Pero hay más. Hay más. Los camiones. El padre había estado trabajando con los camiones, junto con los obreros que tenía, durante todo el día, toda la semana y demás. Y funcionaban perfectamente. Y cuando van a utilizarlos, en el momento que van a utilizarlos, se los habían estropeado. Es que por eso digo que es que tiene toda la pinta de que... Pero es que seguimos con las cosas. O sea, esto debe de ser una, o sea, no sé, una acumulación de no, eso es algo casualidades, malas casualidades.
Otro hecho, los bomberos no lograron llegar hasta la mañana siguiente porque no encontraban conductor para el camión. Bueno, ¿Te sí, parece? eso ya es más raro. Bueno. Eso sí que puede ser una coincidencia. Bueno, yo como las coincidencias no creo. Pero y no encontraban conductor y el conductor habitual, digamos, Bueno. había desaparecido. Entonces también puede ser que le hubieran Sí. hecho algo. Luego, esto que las teorías, ¿no? que dice la gente que abundan, ¿no? Pues sobre una venganza de una mafia. Bien, pues resulta que George, el padre, y a ver, George, el padre, había hablado mal él era italiano, cuidado. El padre era italiano, la familia era italiana. Y él había hablado mal sobre la política de cómo gestionaban y demás el gobierno italiano. Esto puede ser. No sé. Una cosa que no he dicho, voy a comentarlo ahora. En 1960, a mediados de ese año, los Soder, la familia, recibió una carta y dentro había unas fotos. Fotos que ellos dijeron ver en ellas a sus hijos ya con la edad que deberían de tener si hubieran seguido vivos, ¿no? Nunca se supo de dónde venían esas cartas, ni quién fue quien las mandó, ni siquiera quién eran esos niños. ¿Y si los secuestraron antes de Claro. prender fuego a la casa? A ver. Bueno, como he dicho antes, el padre era italiano, de procedencia italiana. Había hablado mal de Mussolini en ese. Bueno, ¿puede ser una venganza? No lo sé. Recibe las cartas, otra cosa rara. Los bomberos no aparecen hasta el día siguiente. Los caminos no funcionan, la línea cortada. ¿Pero el padre tenía alguna con la política o algo de eso? No tengo datos ¿O era de un eso. currito normal y corriente? Bueno, era un empresario. Bueno, pero algo tuviera que ver algo con política Bueno, o estuviera metido en cosas así. Vamos a ver, por la época en la que estamos hablando, que son 1945, ahí las mafias italianas, sobre todo las mafias que dirigían el transporte, que lo llamaban, eran mafia, pero ellos el sindicato lo llamaban, Sí. cuando realmente eran una mafia. Este hombre tenía camiones. Habla mal de Mussolini, quizás tuvo un enfrentamiento, no se sabe, con esos sindicatos del transporte, que Claro. sí, que también eran italianos, con lo cual, bueno. Pues tiene toda la pinta de alguna venganza, alguna cosa así. Hombre, a mí me chirría, no creo que sea un incendio No, casual. y que luego ni, o sea, los hijos, o sea, accidente. los cuerpos no aparece ningún cuerpo. Son 5 hijos y no. Los que mueren, 5. Los que mueren y no aparece ningún cuerpo de Nada. todos han hecho Bueno, cenizas. hay otra versión que dice que es que los bomberos pues sí que encontraron realmente huesos y incluso vísceras, pero que no quisieron decírselo a la familia por no sé, me parece absurdo Es eso. un poco raro. Absurdo. O sea, absurdo. Sí. Si ya han muerto, ¿por qué no Claro, le vas a decir que los has encontrado? Les dices que no los has encontrado. Que se quedan más... Peor todavía, ¿no? Por eso, no sé. No sé, yo creo que todo está relacionado. Esa llamada, como tú bien dices, era para asegurarse quizás de que estaban dentro o que estaban ahí. Sí, Pero tú ten en cuenta, eran 10 hijos. 5 murieron, 4 se salvaron. Una de sus hijas no estaba en casa. Se supone que estaba trabajando. Nunca fue investigada como sospechosa de ningún tipo. ¿Por qué? Principalmente porque ya dieron la versión de que, o sea, para las autoridades había sido un incendio debido a
problema eléctrico, un fallo eléctrico, cortocircuito, con lo cual no era un posible incendio provocado ni nada, con lo cual no la investigaron nunca. Claro. Pero no sabemos si realmente esa hija tuvo algo que ver. No sé, es otra posibilidad. Era la mayor. Casualmente ese día no se encontraba en la casa. Habría que saber también la relación que llevaban ella con Claro, la familia. a ver, es que aquí también faltan datos, ¿no? Pero Claro. luego, cuando los interroga la policía, el hijo mayor, que se llama John, lo tengo aquí, a ver, te lo digo, él da una versión que luego cambia, cosa que a la policía en un principio, antes de que los bomberos dieran su o sea, ¿qué es lo que había pasado? Claro, primero la policía interrogó. Y John, el hijo mayor, dijo en un primer momento que él subió al ático y llamó a sus hermanos, tocándolos, o sea, fue cama por cama llamándolos, y luego nuevamente bajó. Bien, luego esto lo cambió posteriormente y ahí dijo que él simplemente se asomó a la escalera y gritó, pero que nunca los vio. Es raro también, porque en un primer momento dices que has subido y encima matizas que has tocado uno por uno de tus hermanos, tocándolos para despertarlos en sus camas, y luego cambias totalmente tu versión a decir, no, simplemente me asomé a la escalera y por el hueco chillé, grité, avisando. Y Eso pues yo qué sé, porque por responsabilidad, por decir, bueno, yo les avisé bien y digo, yo no sé, es un poco... Y mira, resulta que un conductor que iba por una carretera próxima vio desde lejos, desde donde se encontraba por la carretera, vio las llamas. Entonces paró en una taberna, el primer sitio que vio, paró en una taberna para llamar a los bomberos. Qué casualidad, el teléfono no funcionaba. Tuvo que recorrer un gran trecho hasta poder encontrar en medio del pueblo la única cabina que había, y desde allí logró por fin llamar a los bomberos, pero bueno, daba igual, pues los bomberos hasta el día siguiente no llegaron, o sea que da lo mismo. Es un caso muy curioso. Yo creo que ahí es mafia, vamos, seguro. Lo tenían todo ya organizado, preparado. Cortamos teléfonos, cortamos todo, que los bomberos no puedan llegar, incluso. Hay un dato más, otra cosa. Uno de los bomberos era el hermano de Jenny, de la madre. Dato curioso también. Es curioso eso. ¿Y qué le dijo? ¿Por qué no pudieron llegar? Porque no encontraban al conductor. Ninguno sabía conducir. No lo sé. Es un poco tonto. O sea, sí, ¿qué pasa? ¿Ninguno sabe conducir el camión? A ver, vamos a ver. Yo lo que encuentro inverosímil es que estén de guardia unos bomberos y no haya conductor, ¿no? Claro, no sé. es que... Entonces, no sé que fueran pero es que si es bomberos que voluntarios. Vale que haya no un sé. conductor fijo, pero yo me imagino que por lo menos otros 2 o 3 sabrán conducir el camión. Yo es que veo... aquí veo caso que debería... Pero claro, al ya tener un informe que dice que fue un incendio debido a un fallo eléctrico, claro, ya está. ¿Y quién hizo el informe? Pues los Porque, bomberos. claro. Bueno, y fíjate que este hombre... Porque lo investigaron y sacaron la conclusión de que había sido un fallo eléctrico, o el que lo hizo el informe No sé. estaba también en el tema. Llegaría conductor del camión de bomberos y lo investigaría. Claro, es que... Y fíjate otro dato curioso. Esto sucedió la noche del 24 al 25 de diciembre y ya fueron certificados, los certificados de función de los niños se los dieron a los padres el día 30, fíjate qué rapidez. El día 2
O sea, ya tenían los certificados antes incluso de los entierros y tal. El día 2 de enero fueron enterrados, vamos, simbólicamente los niños. Los padres no acudieron, puesto que no se encontraban para poder ir. Y este caso yo lo conozco desde hace muchos años y hay multitud de investigadores que han, algunos incluso, digamos, obsesionados por él, porque realmente yo veo aquí cosas muy raras. Muchos testigos con muchas cosas que claro, ven. Tiene cosas muy raras, pero es que parece eso, que como que hubieran planeado todo de una manera que para que haya esas cosas raras y no se llegue a la conclusión de que es que han sido que lo han matado, vamos, que han ido a por ellos. Porque mira, bueno, secuestrado a los niños incluso. Claro, es lo que te iba a decir yo. Vamos a ver. No es raro que se produzca el incendio. Todas las plantas de abajo están los padres, los hermanos gritando, chillando, y arriba los que estaban en el ático no haya ruidos, no baje nadie corriendo, no sé. Porque no estaban. Es que eso es lo que yo pienso. Es que yo creo que los secuestraron. Mira, cuando hicieron la llamada, puede ser. Eso ya fue, aparte de para saber si estaban, a lo mejor para despistar un poquito y ahí aprovecharon para colarse, secuestrar a los niños. Es que quizá, y estoy pensando yo, me viene ahora, quizá el ruido que escuchó la madre en el tejado no fueran esos objetos lanzados, sino sacando a los niños. Efectivamente, porque el incendio no comenzó en el tejado, sino, según el informe, empezó en la oficina, lo que el padre usaba como oficina de trabajo. Si esos ruidos que escuchó Jenny fuesen de esos objetos que esa persona, que otro testigo vio lanzando esas bolas de fuego, hubiera comenzado el incendio en el tejado. Y creo que si hubiera sido así, los niños del ático serían los primeros en alarmarse, ¿no? Entonces, claro, es que si empieza el fuego arriba, lo normal es que los primeros que se enteren son los que están arriba. Claro. No los de abajo. Y hombre, se hubiera quemado toda la casa, pero las llamas para abajo tardan, no van a tanta velocidad como hacia arriba. Claro. Yo pienso como tú. Creo que los niños no estaban. No, yo creo que esto los secuestraron. Antes de que empezara el fuego, los secuestraron, hicieron el fuego para disimularlo. Vamos, para que hubiera cosas raras. Sí, porque no es normal que no apareciera ningún cuerpo. No. Y yo creo que ahí, en ese suceso, si fueron secuestrados, hay gente, y podemos incluir quizás gente de los bomberos, alguien de los bomberos, quizás de la policía, para acabar eliminar pruebas y dar informes que no son y demás, porque veo también mucha rapidez en dar los certificados, por ejemplo, vamos a ver, yo creo, hombre, estamos hablando de 1945, pero yo creo que si a día de hoy sucede algo parecido, le cogerían y se asegurarían que si estaban ahí, comprobarlo a través de las cenizas, no lo sé, no dar por hecho que sí, que estaban y bueno, y es que, ojo, lo que dicen los bomberos, que no encuentran ningún hueso ni resto humano, ni evidencias de que allí hubiera habido 5 niños atrapados. Entonces, ¿por qué los certifican como fallecidos? Se contradicen entre ellos mismos. Sí, pero claro, supuestamente los padres están diciendo que los niños están ahí. Vale, pero los bomberos, que son los que investigan, dicen que no encuentran ningún tipo ni de resto ni de evidencias de que allí estuvieran.
Eso Entonces, ¿por qué certificas que han muerto? lo investigaron un poco, yo creo. ¿Pero por qué certificas algo que dices que no ocurrió? Claro, sí que es imposible. Si 5 niños, algún resto tendría que haber, vamos. Es que es normal. Evidente, los huesos, los dientes, por ejemplo. Claro, es que alguna cosa, algo. Alguno que se quemara menos. Sí, tiene que haber algún porque- tipo de O evidencia. sea, es que no puede ser que todos se hicieran ceniza. Es imposible. Ya, pero es que los bomberos dicen, los investigadores de los bomberos, no encontramos ni restos ni evidencia de que allí hubiese 5 niños atrapados. Que Bien, no, que entonces, no. ¿por qué los certificas como muertos? Bueno, eso ya es más, pero vamos, que no, estar no estaban. Ya te digo yo que estar no estaban. Y lo certifican como muertos porque ahí había algo más por otro lado. Claro, por eso lo digo yo. Y lo taparon así. Pues nada, yo creo que como no vamos a dar con la respuesta, No. vamos a continuar con el programa. Y continuamos hablando de bosques, de sucesos, misterios dentro de los bosques. Y un misterio que en estos últimos años está siendo además muy seguido y por gran cantidad de personas, principalmente por aquellos que residen en Estados Unidos. Hay relatos aterradores, pero sobre todo, a mi parecer, muy interesantes. Y hablan de escaleras en medio del bosque. Y bueno, ahí existen evidencias a través de fotos, de vídeos, incluso un reportaje de la cadena de televisión ABC sobre estas escaleras que están ahí en el medio del bosque. Los testimonios de aquellos que se han topado con alguna de estas escaleras, todos tienen varios puntos en común, ¿no? Por ejemplo, casi siempre en el área donde se ubican esas escaleras con anterioridad, han sido lugares donde ha habido alguna desaparición, una o varias desapariciones de personas. Son además encontradas estas escaleras siempre a gran distancia, a una distancia bastante alejada de cualquier centro urbano o pequeño pueblo o asentamiento de cualquier tipo de persona. Las escaleras siempre están limpias. Son escaleras que no parecen abandonadas, están libres de vegetación, incluso de excrementos de animales del bosque. Estas escaleras además se han encontrado construidas de diferentes materiales: madera, hierro, piedra, y aquellos que las han visto dicen que el estilo de las escaleras pues puede ser moderno, antiguo, rectas o incluso de caracol. Todas las escaleras que han visto tienen algo en común, y es el hecho de que no llevan a ningún lado. Además, en algunos de estos testimonios, las escaleras son encontradas cerca o próximas a algún cementerio. Y lo más sorprendente es que estas escaleras parecen arrancadas, como si hubieran sido arrancadas de un edificio, ¿no? Y puestas allí, ¿no? ¿Fantasía? No, yo creo que no. Si además hay expertos que incluyen forestales, agentes y oficiales que nos avisan, y recomiendan que las evites.
y que cuando veas una, corras. Fíjate qué curioso, Óscar, corras. ¿Pero por qué? Pues ahora vamos con ello. Hombre, Una escalera no te va a hacer nada. pero es raro, ¿no? Sí, pero claro, ¿pero por qué te dicen que las evites, que corras? Bueno, ahora vamos con ello. Verás. Pues es porque es que resulta bastante perturbador, ¿no? Que estas escaleras se encuentren ahí, en medio, en el interior de lo más profundo del bosque. Que ya un bosque por sí ya es misterioso, sin ni siquiera tener la necesidad o que haya necesidad de encontrarse allí en medio una escalera solitaria que además no sirve para nada. Una escalera que no lleva a ninguna parte. No tiene sentido allí, en el bosque. Mira, y un testimonio, por ejemplo, de un trabajador de búsqueda y rescate relata uno o estos encuentros, un encuentro con una de estas escaleras. Su experiencia comienza en el año 2015 en un bosque de Estados Unidos donde él trabajaba. Asegura que durante sus misiones, las misiones que allí tuvo dentro de aquella inmensa vegetación, él encontró, además, frecuentemente escaleras. Dice que estas escaleras emergen de entre los árboles, solas y además con un aspecto robusto, ¿no? Él, curioso, claro, preguntó a su jefe, a sus superiores. Solo obtuvo una respuesta. Le dijeron que ignorase las escaleras y que no se preocupara, que son muy frecuentes. Y ya está. Y sobre todo que no hablara de ello. Bueno, otro testimonio es el de, esta vez, de un trabajador de la Agencia de Atención Médica que es experto en enfermedades infecciosas. Este trabajador, relata que durante una investigación que realizó, que tenía, estuvo durante 6 meses realizándola en el interior del bosque, él asegura que vio muchas escaleras durante esos 6 meses. Una de las peculiaridades de su testimonio es que dice que las escaleras a él le pareció que se movían. Y me explico. Él dice, él aporta que él las veía durante el día, veía una escalera. Se retiraba a descansar durante la noche y al regresar al día siguiente ya esa escalera no estaba, se había movido a otro lugar. Y que el espacio que había dejado esa escalera, el lugar donde había estado, parecía como quemado. Curioso, ¿verdad? Raro es. Es raro. ¿Se movían solas? ¿Las mueve alguien las escaleras? ¿Quién hace las escaleras? De eso, de momento, no se sabe. Pues este misterio de las escaleras en lo profundo del bosque no es exclusivo de Estados Unidos. Yo hasta hace poco creí que sí, que solo se producía allí, pero no. Resulta que en Filipinas surgió un testimonio muy similar a este de los Estados Unidos y que cuenta que un hombre fue despedido. Fíjate qué curioso este caso. Él fue despedido y él achaca el despido a las escaleras. Él culpa a las escaleras. Este trabajador era un guardabosques y dice que un día, mientras realizaba un reconocimiento habitual, ¿no?, de la zona, que ese día le habían asignado, desaparece 5 años. Dice que, bueno, iba haciendo esa ronda, iba a ese reconocimiento, cuando se encontró con un perro salvaje muy agresivo. Corrió, huyó de él, ¿no? Intentó evadirse de él y, claro, vio las escaleras y subió a ellas.
Bueno, él dice que, bueno, él allí estuvo, no sé, unos minutos. Pero resulta que cuando bajó y regresó habían pasado 5 años. Y claro, fue despedido. No sé. ¿Tú qué piensas? Yo no... Pero el perro que le perseguía no subió las escaleras, me imagino. No, supongo que no. Entonces el perro, si él estuvo 5 años, el perro desaparecería prácticamente cuando él llegara al final de la escalera. O a los pocos segundos de estar al final de la escalera. Supongo, claro. No lo sé. Es un misterio. Es raro, es... Bueno, tengo otro suceso, otro caso. Esta vez en Suecia, donde 2 jóvenes pues encontraron una de estas escaleras misteriosas mientras hacían un recorrido por el bosque. Bueno, pues ellos decidieron subirlo. Eran valientes y dijeron, banda, subamos. De los dos, el que iba primero, iba subiendo delante, sintió como que le tocaban el hombro, ¿no? Él se giró creyendo que era su amigo, quien quizás le estaba llamando o avisando de algo, pero al darse la vuelta vio que su compañero estaba muy por debajo de él, o sea, quedaban muchas escaleras hasta llegar a él. Era imposible que él hubiera tocado su hombro. Ahí fue cuando él se percató de que eso que le tocó era algo que estaba, él dice que era helado, era un toque, él dice que era, lo llama exactamente, era un toque helado. No habla de una mano, simplemente él recuerda o hace hincapié en que era muy frío. Que sintió frío, no Sí. que fuera un toque, a lo mejor sintió frío en el hombro de repente, sí, o algo así. Que aquello que le tocó estaba helado. Bueno, curioso. Sí. Y aunque pueda parecer un guión de película, algo salido de la mente de un guionista de estos macabros, ¿no? Las escaleras existen, así que yo solo puedo decir que si ves alguna, si estás por el campo y ves alguna, corre, por si acaso. No vaya a ser que... Vamos, que la escalera no te hace nada. Vale, y este último que has contado, aparte de lo del frío, ¿les pasó algo más? No. Llegó al final de la escalera, se volvió a bajar y ya está. Sí. No tuvieron una... O sea, no habían pasado un tiempo que no fuera. O sea, digamos, el más raro es el del perro. Bueno, hay otros que hablan de... que hay un caso que cuenta un testigo que otro trabajador también de búsqueda y rescate subió hasta el final de una de estas escaleras y traspasó, digamos, ¿no?, el final con su brazo y de repente ese brazo desapareció hasta donde había llegado. Algo como, digamos, como si fuera una puerta, sí, como si hubiese ahí portal. Algo, sí, un portal invisible que él no veía. Y él metió el brazo y de repente, al intentar sacarlo, solo salió el brazo que no había... Se le amputó, vamos, digamos. O sea, se cortó el brazo. Sí. No es que le metiera el brazo y desapareciera y luego volvió a sacar, no, o sea... Sí, claro, él vio desaparecer su brazo y él, claro, o sea, se sorprendió, se asustó. Volvió a tirar de su brazo y ya solo aquello que había entrado dentro de eso que él no veía, se quedó allí. Se quedó. También hay casos que cuenta que gente que se ha aproximado a estas escaleras y ha caído fulminada. Luego han sido declarados que ha sido por un ataque al corazón o algo similar, pero hay leyendas que dicen que si subes a una de esas escaleras, alguien muere. No lo sé. Alguien, cualquiera, de tu familia, conocido o, sí, o sobre cualquiera. todo de esto hablan entre estos grupos de rescatadores, ¿no?, los trabajadores, que cuando
digamos, comienzan una búsqueda de alguien que ha desaparecido dentro del bosque, si hallan una escalera y suben, nunca encontrarán a esa persona. Si no suben, sí. No lo sé. Yo en esto veo... o sea, no entiendo. Yo nunca he visto, hay fotos, hay imágenes, Sí. hay... Yo que no he Vamos visto a ver, nunca. como ya he dicho, hasta se realizó una cadena de televisión, realizó un reportaje. Mucho no lo habrán investigado tampoco, ¿no? No, porque si son tan habituales... Vamos a ver, Oja, tú y yo hemos sido scout toda la vida, hemos ido al campo... Hombre, en España no he encontrado ningún caso, pero vamos. Si son tan habituales... No me he encontrado yo Si ninguno. son tan habituales, ¿por qué es ahora cuando sale a la luz y no antes? Claro, pues por eso... O es habitual ahora y antes no. Pero, ¿de dónde aparecen esas escaleras? ¿Se mueven? Es que es un poco extraño eso. Sí, ¿no? O sea, escaleras que aparecen de la nada y encima se mueven. Sí. Vamos, se quitan de aquí y se ponen en otro lado. Ujú. O desaparecen y aparece otra. Bueno, no, tampoco, porque no son iguales. Hay de distintos tipos, ¿no? Según has dicho, hay de distintos A tipos ver, de según los escaleras. testigos, según los relatos, los han encontrado de todo tipo de materiales, todo tipo de formas, todo tipo de estilos, antiguo, moderno, o sea, tipo de mansión, tipo de, o sea, de caracol, rectas. No hay un... Eso sí, al final no hay nada, Sí, es una escalera que sube. No, a ningún sitio. todas son de subida, me imagino, claro. De bajada no han encontrado ninguna. Claro. Anda que... Hombre, me refiero a que van hacia arriba, a lo alto, no que haya una enterrada, me refiero. No, hacia abajo. no, hombre, esto también lo que tú dices, te respondo. Depende, si estás arriba van para abajo. Y si Pero no, tú me no. entiendes que Sí, no, si que es- vayan al que vayan, interior, digamos, no. se metan en la tierra o que todas son hacia arriba. Sí, todas. Y también es curioso el dato que dan de que siempre están limpias, no parecen abandonadas y que tan siquiera encuentras excrementos. Ni una hoja que caiga, no sé, como si tuvieran ahí algo A que... lo mejor tienen ahí un campo de algo que les protege. Puede ser, no lo sé. O que el que las hace las limpia. Sí, va por todos los bosques, ¿no? A ver, a ver, ¿de dónde salen esas escaleras? Es que es súper curioso, es súper extraño eso. No, extraño es, desde luego. Si es cierto, yo tengo todavía mis dudas, Por cuidado. eso te he dicho yo que si hay fotos, hay imágenes, hay algo. Yo es Bueno, que no he visto pero nunca a nada. día de hoy, vamos a ver, el que haya imágenes y Bueno, ya, más, sí. no me va... A mí, como prueba, ¿qué quieres que te Sí, diga? no, hoy en día te da igual porque lo pueden hacer. A mí me parece súper curioso los casos estos, el caso de las escaleras. Llevan hace unos años que digamos que está como muy de moda o muy... Pero yo tengo mis dudas, ¿eh? No sé, tengo mis dudas de que esto sea verdad. No, es demasiado raro para que sea verdad, sí. Sí. Pero por poder puede ser. Hombre, cosas más raras han visto. Por eso. Y pues mira, voy a contar otro caso de otro bosque. Ya dejamos el tema escaleras. Y voy a contar el caso de también que sucedió en un bosque de estos misteriosos y demás. Hace unos años, dice este testigo que relata, estábamos haciendo una encuesta masiva en medio de la nada, en el interior de la Columbia Británica, en Estados Unidos. Todo el equipo, todos los que formábamos el equipo, se había ido a casas, excepto mi jefe y yo, dice este hombre, que durante unos días teníamos que seguir y confirmar algunas coordenadas y datos para terminar los mapas que estábamos haciendo y comprobando. Bueno, un día salimos del motel donde hacíamos noche
Y cogimos nuestro todoterreno y fuimos hacia el lugar que teníamos que ese día asignado como para ya ir terminando nuestro trabajo. Nos adentramos allá en el monte, en medio de la nada, a lo largo de caminos forestales. Además ya estaban en desuso por aquellos caminos que estábamos transitando. El pueblo más cercano se encontraba a muchos kilómetros de allí. Y dejamos el todoterreno y ya caminando fuimos hacia un área que habíamos encontrado unas semanas antes, ya habíamos visitado. Y él comenta, este señor, que por alguna razón ese área, toda ese área, era diferente y además se sentía también diferente. No sé a qué se refiere con esto. Dice, bueno, nos pusimos manos a la obra y cuando ya llevábamos aproximadamente unos 15 minutos trabajando, yo estaba con mi cabeza inmerso en los mapas que estaba corrigiendo y de repente se escuchó un ruido extraño, ensordecedor, un sonido que no reconocían. Claro, levanté mi cabeza y miré a mi jefe a unos metros de distancia de mí y él me miraba y estaba blanco como un fantasma mirándome. Y tan asombrado como yo, claro. Se volvió a oír ese ruido extraño y que no conseguimos localizar de dónde venía, de dónde procedía. Y entonces empiezo a sentir una especie de presión en los oídos, en el pecho, además como si me estuviesen como exprimiendo. Sentí escalofríos y además cada vello de mi cuerpo se erizó. Mi jefe me mira y dice, ¡vamos!, gritando. Como pudimos agarramos todo lo que teníamos por allí repartido, incluso supongo que quedó allí algo, y a toda velocidad regresamos al todoterreno en el cual montamos y salimos disparados y no paramos hasta llegar al motel. Él ya como punto final dice, no tengo ni idea de lo que era ese sonido que escuché, pero jamás había estado tan asustado. Bien, yo no, pero vamos, yo sí, y varios otros investigadores que han leído este caso tienen la teoría de qué pudo ser aquello que escucharon. Seguro que te suena. ¿Te suena el pájaro del trueno? El Thunderbird. Pájaro del trueno, un pájaro gigante que ha habitado y muchas dentro de la mitología india existe un pájaro enorme. No me suena. Pues muchos de los investigadores dicen que eso que escucharon, ese sonido, pudo ser un pájaro del trueno. Curioso. Porque otra cosa, bueno, dicen, ellos estaban acostumbrados a trabajar en el monte, ¿no? Y en los bosques y, claro, reconocen los habituales ruidos. Sí, claro, los ruidos normales los tienen que conocer. Sí, de sobra, acostumbrados a ello. Y además, cuando él hace hincapié, ¿no?, en que siente como si le exprimieran. Eso es curioso. ¿Por qué? ¿Qué te puede hacer que sientas esa presión, digamos? Porque curioso. Sí, ¿no? Y hoy, en este programa, como no está nuestro compañero, como no está Ricardo Rodríguez, bueno, pues no
no tenemos su sección y continuamos entonces con el programa y aprovechamos pues para así contar un caso más y poder debatir un poquito más. Y voy a contaros otro caso. Este caso lo relata un guardabosques y él dice lo siguiente. Yo era guardabosques en una pequeña isla, el único que residía durante todo el año allí. La única forma de acceder allí, a esta isla, es mediante un bote, ya que carecía la isla de puentes o de algún servicio de transporte regular para acceder a ella. La isla se llenaba en verano, pero poco a poco se marchaban los residentes y turistas a medida que cambiaba el clima y este se iba haciendo más frío. Me encantaba la temporada baja, con 400 acres de terreno de isla. Solo para mí era un placer. Sin teléfono, ni internet. Es verdad que a veces me aburría, pero yo ocupaba mi tiempo en otras labores. Solía salir de noche, además sin linterna, y caminaba en la oscuridad, en una especie de reto personal y sobre todo debido al aburrimiento. Había un tramito del sendero principal de la isla que pasaba a través de una arboleda. En esa arboleda se encontraban los árboles más viejos de la isla y ese tramo era un tramo muy oscuro, ¿no? Debido a su frondosidad y espesura. Y allí me encontraba una noche cuando escuché algo detrás de mí. Un sonido. Me volví, pero no vi nada, no había nada. Bueno, volví a girarme y otra vez comencé a caminar, pero algo rozó mi cara. Me giré rápidamente y golpeé con el puño. Corrí, a toda velocidad además, además unos 100 metros. La funda de mi pistola rebotaba en mi cintura de un lado a otro. Me detuve y comencé a reír. Sostuve mi mano frente a mi cara y mis ojos y pasé mis dedos por el corte punzante que acababa de hacerme al golpear una rama. Eso es lo que rozó mi cara, eso es lo que golpeé. Nada raro. Pero mientras que hacía esto, miraba mi herida a través de los huecos que dejaban los dedos abiertos de mi lesionada extremidad. Vi en el camino una mancha blanca y brillante, delante de mí y a un lado del camino, no estaba en medio de este. Supuse que era un ciervo de los que habitan la isla, además en gran cantidad. Y pensando esto, poco a poco recuperé el control de mi respiración por la carrera y decidí seguir lo que en un principio creí era un ciervo. Unos 30 metros más adelante, el camino se dividía en dos, ¿no? Y antes de llegar allí,
escuché algo moviéndose entre la maleza. Y me agaché, me tumbé en el suelo y traté de no hacer ruido para no ser visto. El ruido que yo escuché seguía, continuaba, y yo me arrastré hacia adelante unos metros hasta llegar a donde el camino se dividía, ¿no? Estaba intentando ver algo, ver aquello que era lo que hacía el ruido, cuando oí un crujido detrás de mí. Claro, sorprendido y un poco asustado, me di la vuelta rápidamente, ¿no? De pie, un hombre pálido de unos 6 pies de altura y cabello oscuro, vestido con una camisa blanca brillante, estaba parado frente a mí a unos metros. Me miraba fijamente. Tras unos segundos, un par de segundos quizá, que a mí me parecieron eternos, me dedicó una sonrisa lunática. Y ladró. Ladró como un perro, pero muy, muy fuerte. Se dio la vuelta y corrió hacia el bosque. Yo rápidamente me puse en pie de un brinco y con mi arma en la mano, que desenfundé, busqué con la mirada entre las ramas, entre los árboles que había a mi alrededor. Y después de no ver ni escuchar nada durante un rato, salí corriendo a toda velocidad hasta que llegué a mi cabaña y me cerré dentro. Aquella noche volví a salir, pero esta vez con una linterna. Revisé en busca de alguna prueba o de algo que me indicara o que indicara que alguien, quizás alguien se había perdido o alguien que intentaba robar en alguna de las viviendas, había llegado a la isla, pero no encontré nada. A la mañana siguiente volví a realizar esta revisión por todo el perímetro de la isla e incluso por dentro de ella para a ver si con la luz del día sí lograba encontrar algo que indicara que había llegado alguien a la isla que no pertenecía a ella. Pero tampoco encontré nada. Y no sé quién o qué pudo ser lo que vi. La forma en que corría junto al camino hizo que me convenciera que esa persona, por llamarla de alguna manera, conocía la isla y además muy bien, incluso mejor que yo. Pero nunca más en todos estos años, tras esa visión, he vuelto a ver nada, ni tampoco sé qué es aquello que vi. Eso es el relato del testigo. ¿Qué te parece, Oscar? A mí me sorprende, la verdad. Hombre, es muy raro, sí. Hombre, teniendo en cuenta que este hombre ya llevaba muchos años trabajando allí, jamás había visto nada. Y de repente una noche, porque se encuentra con esa visión, lo que no sé es cómo no le disparó, vamos, así a primera vista, vamos, porque darte la vuelta, tumbado en el suelo, y encontrarte ahí, y encima esa sonrisa que dice que le dedicó burlona, yo me imagino que sería lo que se suele decir, llamar, ¿no? Sonrisa de loco. ¿Pero y por qué ladraba? Claro, es que eso ya, vamos, o sea, ni idea. ¿O era en plan cachondeo?
Ni idea. Pero cachondeo de qué. A ver, Sí, teniendo en cuenta que a la isla, según el relato que da este hombre, solo hay un bote, o sea, un bote que es privado, además, dicen, aunque no lo he comentado, para acceder allí. No hay puentes, no hay... ¿Quién va a ir? ¿Un hombre allí para hacer eso nada más? No sé. Te arriesgas a que te disparen, en todo caso, vamos. Sí, también, ¿verdad? Puede ser, aunque este hombre, ya digo, dice que revisó varias veces esa noche y luego a la mañana siguiente la isla. Y supongo que los días posteriores también seguiría revisando y mosqueado con la mosca tras la oreja para ver. Estaría con el come, ¿no? A ver qué... Sí, y no encontró nada. Bueno, si no podríamos pensar, bueno, alguien del continente pasó a la isla, un loco. Pero ni idea. Y lo de ladrar sí también es curioso. Claro, por eso lo del loco, digo, no sé, pero curioso. Y luego también, ¿no? Dice que nunca más volvió a ver nada, y menos a ese... Por eso es que parece, yo que sé, como que le hubieran querido gastar una broma, a lo mejor alguno que pasara por allí. Ya, pero eso estaría bien si fuera un bosque, digamos, ¿no? Sí. Pero una isla... Sí, bueno, que fuera más accesible, claro, que no es un sitio... No sé, veo difícil, pero vamos, el susto que debía llevarse en el cuerpo. No, sí. Y luego también, es que momentos antes creyendo él que había tocado su cara, se giró y pegó un puñetazo a una rama. No sé, es raro. Pues, que pase eso y luego te suceda al otro, no sé. A ver, lo de la rama y tal, pues es a lo mejor su gestión que estaba un poco ya y ya hasta incluso te lo imaginas. Pero claro, ya lo otro es más raro, ¿no? Que justo le pase también. Hombre, eso vale. Siempre existe la sugestión, claro, a cualquiera, pero él era una persona que ya estaba acostumbrada, que llevaba años, sabía que estaba sola, nunca le había sucedido nada. Bueno, pero puedes tener una noche ahí que te dé yo qué sé, le pudo estar más nervioso o lo que sea y pudo tener ahí un poco de sugestión, a lo mejor. Hombre, el aburrimiento que este hombre debería tener en el cuerpo también a su cabeza, a su mente, debería de afectar de alguna manera, de algún modo. Curioso. Y bueno, yo he tenido la fortuna, el privilegio de poder dormir en más de un bosque, arropado por sus ramas. Y creo que sentarse frente a una hoguera, rodeado de amigos, en mitad de un bosque, es una de las mejores experiencias que puedan tenerse en la vida. Y no quiero extender más el programa de hoy. Y bueno, antes os voy a recordar que podéis poneros en contacto con nosotros pues a través tanto de las redes sociales como del correo lajaulapandora@gmail.com y contarnos, preguntarnos o sugerirnos o proponernos cualquier cosa que queráis. Y también lo podéis hacer en la zona de comentarios de los programas y de los podcasts. Y nada más, despedirme de Óscar. Y bueno, antes también anunciar, Óscar, de que va a tratar el programa de la semana que viene. Y te va a gustar, y es curioso, y nos vamos a reír, ya te lo digo, te lo adelanto. Porque vamos a hablar y contar casos de encuentros absurdos con extraterrestres. Y cuando digo absurdos, es absurdo. O sea, lo más absurdo que te puede... Y que nos vamos a reír, vamos, ya te lo adelanto. Entonces, bien, interesante, entonces. Interesante, ya te digo, nos vamos a reír mucho, porque absurdos. Pero absurdos. Bueno, pues esperaremos el programa, a ver. Y nada más, pues
despedirme. Gracias. Hoy, bueno, no ha estado nuestro compañero Ricardo, pero bueno, le mandamos un saludo desde aquí. Y como cada programa me gusta finalizar con una frase, con una cita de alguien, algún personaje famoso o no. En esta ocasión, pues la frase es de Pitágoras. Y dice: abandona los grandes caminos y sigue los pequeños senderos. Gracias por escuchar La Jaula de Pandora. Soy Javier Díaz. Hasta el próximo programa. Un saludo. Audio Jungle.